revelado cómo los 12 apóstoles sufrieron muertes transformadoras bajo el divino plan de Dios. En el tercer año de Joacim, cuando la tierra de Judea se encontraba a las sombras del dominio romano y atrapada en la oscuridad del paganismo, hubo un susurro en el aire. Este era el tiempo en que la voz de un profeta de Nazaret resonaba a lo largo del mar de Galilea, transformando el rumbo de la historia. Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su ministerio, desafiando las leyes de un sistema opresor, proclamando un mensaje que prometía restauración y esperanza. En esta atmósfera de expectativa, Juan, el hijo de Zebedeo, pescador en un pequeño pueblo a orillas del mar, oró en la calma de la mañana, cuando su vida cambiaría para siempre. Era un día como cualquier otro, las redes aún húmedas por la pesca nocturna. Juan estaba acostumbrado a la rutina, pero su corazón estallaba con un anhelo profundo. Entonces la voz de Jesús rompió la monotonía. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19, RVR 60. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y el aire se llenó de un presagio divino. Juan, junto con su hermano Santiago, dejó las redes, y la decisión fue instantánea. Su vida había encontrado un propósito más profundo. Los días pasaron, y mientras el Maestro recorrió las aldeas y ciudades, los apóstoles fueron testigos de milagros asombrosos. Ciegos recobraban la vista y los tullidos danzaban de alegría. Sin embargo, la atmósfera también estaba cargada de temor. Los poderosos de Judea, los fariseos y los romanos miraban con desconfianza. El mensaje de gracia y libertad desafiaba sus posiciones. La tensión era palpable. ¿Sería este el tiempo del derribo de un régimen o el comienzo de una persecución? En este contexto, Judas Iscariote, dotado de una astucia peligrosa, comenzó a jugar sus cartas, negociando con los enemigos de Jesús por unas pocas monedas de plata. Mateo 26, 14, 16, RVR 60. La traición estaba ya sembrándose en medio del grupo. Y la pregunta surgía entre los apóstoles, ¿cuál sería el costo de seguir al Maestro? Sin embargo, Juan, perseverante y lleno de fe, recordaba las enseñanzas de Jesús sobre la entrega y el sacrificio. La noche de la traición, cuando Judas entregó a su Maestro con un beso, la oscuridad golpeó los corazones de los apóstoles. Deseando comprender su destino, Juan sintió que el peso del llamado iba más allá de su comprensión. En las enseñanzas de Jesús, ya habían aprendido que en la entrega había ganancia. Sus vidas estaban llamadas a reflejar la luz en la oscuridad. Tras años de testimonios y sacrificios, la persecución se intensificó. Santiago, el hermano de Juan, sería el primer mártir, cortado por la espada de Herodes. Hechos 12, 1, 2, RVR 60. El eco de su muerte resonó en los corazones de la comunidad cristiana, insuflando un fervor renovado en ellos. La visión de lo eterno comenzó a brillar más brillante que el miedo a la muerte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, cada apóstol, enfrentando la inminente persecución y la posibilidad de los mártires, se entregó a la obra del Evangelio. El sacrificio de Juan, cuando llegara el tiempo, no sería en vano. Su vida daría testimonio del poder del Evangelio, que permanecía en la oscuridad.
La historia de estos hombres sencillos entrelazaba sufrimiento y esperanza, y aunque el sol oscureciera su vida, un hilo de luz se tejía en el sacrificio. ¿Cuál sería el desenlace de esta narrativa divina? La respuesta aguardaba en el propósito eterno de Dios. En los días sombríos que siguieron a la muerte de Santiago, los apóstoles se reunieron en el cenáculo, un lugar cargado de recuerdos y anuncios de un futuro incierto. La atmósfera estaba impregnada de una angustia palpable. El eco de la espada que había cortado la vida de su compañero resonaba aún en sus corazones. Juan, mirando a su alrededor, contempló los rostros de aquellos hombres que habían compartido risas y lágrimas, milagros y enseñanzas en la travesía junto al Maestro. «Debemos permanecer firmes», dijo Pedro, su voz resonando en la habitación. «El mismo Espíritu que nos fue prometido por nuestro Señor nos guiará en este tiempo de prueba». Aunque palabras de aliento brotaban de los labios de Pedro, sus ojos reflejaban la inquietud que cada uno sentía en su interior. Jesús había hablado de persecuciones, pero ahora la realidad se tornaba apremiante y cercana. Los rumores de las autoridades se esparcían como un fuego voraz. Las redadas y detenciones aumentaban. Sin embargo, en medio de aquel miedo, Juan se aferraba a las enseñanzas del Maestro. Recordaba que Jesús había dicho: «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Mateo 10:39, RVR 60. Juan se preguntaba si aquella promesa se cumpliría incluso en sus vidas en el presente. Mientras oraban y buscaban dirección en la angustia, un viento suave sopló en el cenáculo, como si el mismo Espíritu Santo estuviera confortándolos. Fue un recordatorio poderoso de que, a pesar de la muerte de Santiago, el movimiento del reino estaba vivo. Ellos, como pescadores de hombres, no estaban destinados a hundirse en el miedo, sino a sumergirse en la obra del Evangelio. Con la determinación encendida en sus corazones, los apóstoles decidieron salir. Se dispersaron en grupos, llevando consigo la esencia de lo que habían aprendido del Maestro. Las sombras de la ciudad no eran más que un fondo frente a la luz que llevaban dentro. Cada paso resonaba con una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que el sacrificio era parte del camino de la gloria. Los relatos de noticias y las conversiones que se produjeron comenzaron a surgir entre la multitud. La luz del Evangelio se extendía, aunque la oscuridad siempre los acechaba. Las palabras de Pedro resonaban nuevamente, mientras veía a los cojos caminar y a los ciegos recuperar la vista. «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, RVR 60. La promesa de que grandes cosas seguirían a quienes creyeran estaba sucediendo ante sus propios ojos. Sin embargo, el eco de la traición aún rondaba. Judas, aquel que había llevado el peso de la traición en su corazón, se encontraba en el lado oscuro de la redención. La comunidad se preguntaba si alguna vez habría perdón para él. Mientras tanto, Juan se aferraba a la esperanza de que, incluso en la desolación, el amor de Dios podría ir más allá del pecado. En aquel ambiente, un nuevo dilema se presentaba. Servir a un Cristo que demandaba todo, incluso la vida, valdría la pena. En su interior, cada uno luchaba con su propia fe. Pero en esa lucha, la verdad de que el amor llevaba a la acción comenzaba a resonar en ellos. Mientras las puertas se cerraban una vez más en torno a ellos, el momento de la revelación se acercaba. El Espíritu les había prometido poder, y ahora, más que nunca, sabían que la manifestación de ese poder cambiaría el destino no solo de ellos, sino de las generaciones venideras. La intriga y el misterio de los planes de Dios comenzaba a mostrar destellos, no sin antes un sacrificio. ¿Qué haría Dios para llevar a cabo su plan soberano en medio de la traición y el riesgo? La pregunta flotaba en el aire, como un perfume de promesa, esperando una respuesta que desvelaría el mayor propósito de su sufrimiento.
Un silencio profundo invadió el cenáculo, mientras el viento espiritual que antes les confortaba comenzaba a resonar en sus corazones como un tambor distante. Juan, aún lleno de recuerdos de su maestro, sintió, en medio de la obscuridad, un destello de luz. Había un propósito en cada lágrima derramada y en cada angustia sentida por el sacrificio de Santiago. «Es tiempo de actuar», proclamó Pedro de nuevo, con una voz que resonaba con el poder de su convicción. «Nosotros hemos sido llamados a testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos recibido del Señor». Los otros apóstoles comenzaron a asentir, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y temor. La obra del Evangelio no podía detenerse. Mientras salían por las puertas del cenáculo, la multitud reunida en la plaza resonaba con murmullos. Hombres y mujeres buscaban respuestas, y aquellos simples pescadores estaban preparados para arrojar la red de salvación en medio de la tempestad. «¡En el nombre de Jesús!», exclamó Pedro una vez más, sintiendo el fuego del Espíritu arder dentro de él. Instó a los presentes: «Arrepiéntanse, pues el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado». Marcos 1:15, RUR 60. Los milagros continuaron fluyendo, y muchos fueron sanados ante sus ojos. Una mujer coja fue levantada de su sufrimiento, y su grito de alabanza era como música en sus corazones. Pero las sombras que cubrían la ciudad no se desvanecían. Las miradas de los fariseos y la ira de los líderes religiosos se manifestaban con cada conversión. Al ver las multitudes acudir a ellos, comenzaron las preguntas sobre la autoridad que poseían para realizar tales cosas. Se dijeron palabras de amenaza, rumores de prisión y de tortura. Los apóstoles se miraban unos a otros, sintiendo el peso del miedo y la angustia, pero también una fe renovada. En sus corazones resonaba la promesa del Señor: «No temáis, porque yo estoy con vosotros». Isaías 41:10, RVR 60. En medio de la adversidad, la comunidad de creyentes comenzó a crecer. Un nuevo vínculo se forjaba entre ellos, compartiendo no solo posesiones, sino sus propios temores, y desearon unánimemente buscar la dirección de Dios. Sin embargo, el nombre de Judas seguía atormentando sus pensamientos, y algunos dudaban si sus corazones podrían hallar esperanza alguna vez. La presión aumentaba, y cada encuentro con las autoridades traía consigo una sombra más oscura. En medio de las noches de oración y angustia, un joven llamado Esteban emergió entre los discípulos, lleno de fervor y poder. Un día, mientras predicaba en la sinagoga, fue confrontado por aquellos que buscaban silenciar la verdad. «Esteban, ¿qué rostro tenías como el rostro de un ángel?», murmuró uno de los apóstoles, observando cómo su pasión revelaba la gloria del cielo. Sin embargo, la ira de los hombres se encendía, sus corazones estaban endurecidos. Sabían que el sacrificio de Esteban sería un presagio de lo que estaba por venir. Juan sentía la urgencia del momento, comprendiendo que cada muerte, cada sufrimiento, estaba revelando la majestad de Dios. Aún en la traición, el Creador no estaba ausente. ¿Acaso el sacrificio de Esteban sería el principio de un plan que cambiaría la historia del mundo? Las respuestas estaban al borde de la revelación. Las preguntas surgían entre los apóstoles: ¿cómo podría el Señor utilizar la muerte en la vida de su pueblo para cumplir sus promesas? Un silencio tenso se apoderó de ellos, pues la respuesta resplandecía ante sus ojos. El sacrificio sería siempre un catalizador para la redención. La grandiosa obra de Dios empezaba a desvelarse, y la verdad latente clamaba por ser conocida. La historia humana y divina entrelazadas mostraban que aunque las sombras avanzaran, siempre habría luz. Así, mientras miraban hacia el cielo,
Se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que cada paso los acercaba más hacia la manifestación del divino propósito de Dios. ¿Qué les depararía el futuro bajo el manto del sacrificio que estaban llamados a vivir? La revelación se aproximaba, y con ella se fecharía un nuevo capítulo en el libro del pacto eterno. Un murmuro en el aire, cargado de expectación, atravesaba cada rincón de Jerusalén. Los apóstoles, alimentados por el poder del Espíritu, se reunían en oración constante, clamando no solo por fortaleza, sino también por revelación. Pedro, especialmente, sentía una carga pesada en su corazón. El sacrificio de Esteban lo había golpeado de manera profunda, y comprendía que su tiempo de testimonio estaba cada vez más cerca. Un nuevo día llegó, y el sol despuntó, iluminando la plaza como un símbolo de esperanza tras la noche. «Hermanos», comenzó Pedro, «no podemos permitir que el miedo nos paralice. Recordemos las palabras del Maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33, RVR 60. La comunidad resonó en un aplomo unánime y su fe se avivó como un fuego que nunca se apaga. Mientras las multitudes se reunían, Pedro iba dejando caer redes de esperanza. «Cambien de rumbo hacia el Dios que puede redimir sus almas», clamaba. Un hombre anciano con lágrimas en los ojos escuchó atentamente y se acercó a los apóstoles. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó, invocando la promesa de un nuevo comienzo. La escena se llenó de vida cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «Arrepiéntete y bautízate, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38, RVR 60. Las aguas se movieron con nuevos creyentes, y la gente fue tocada por el poder transformador de la oración. Cada vida sumada era un testimonio de la grandeza de Dios en medio de la adversidad. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, sombras siniestras acechaban. Los líderes religiosos, enfurecidos por el crecimiento de este nuevo movimiento, comenzaron a tramar contra los seguidores de Cristo. Con un impulso de desesperación, se reunieron en secreto, murmurando entre ellos: «Debemos detener esto antes de que se convierta en un estruendo que no podamos controlar». Los días siguieron su curso, y las noticias de lo que sucedía en el seno de los creyentes se esparcían como fuego, avivando el temor de aquellos que buscaban mantener su control. No pasaría mucho tiempo antes de que la ira de los hombres cayera sobre los apóstoles. Mientras confesaban sus creencias y sanaban a los enfermos, también sentían el aliento de la amenaza creciente a su alrededor. Esteban, en su fervor, fue llevado de nuevo ante el consejo. Su vida pendía de un hilo. «¿Acaso se nos ha dado voz para hablar de este nombre? ¡Es un escándalo!», gritó uno de los sacerdotes. Pero Esteban, lleno de fe y valentía, no se dejó intimidar. «Los hombres siempre resisten al Espíritu Santo», les dijo, declarando las verdades de la historia de Israel, llegando hasta la traición y el sufrimiento de su propio Salvador. El eco de sus palabras resonaba no solo en los oídos de sus acusadores, sino también en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Esteban conocía el riesgo de su testimonio, pero era un mártir ya en el espíritu, dispuesto a hacer un sacrificio sagrado para la gloria de Dios. Cuando al fin lo apedrearon, su rostro brilló con la luz de un ángel. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», clamó mientras las piedras caían, y en ese momento estremecedor el cielo se abrió. Aún en el momento de su muerte, una promesa se vislumbraba en su sufrimiento. Dios estaba en el control, incluso en el dolor. Los apóstoles comprendían que este sacrificio no sería en vano. Se miraron unos a otros, reconociendo que la obra estaba comenzando de verdad,
Cada sufrimiento, cada lágrima, cada acto de resistencia llevaría a un cumplimiento mayor. En la oscuridad más profunda brillaba la esperanza. Continúan su camino hacia lo desconocido, y Dios susurraba en la brisa: a través del sacrificio, el mundo conocerá mi amor transformador. La revelación se acercaba como un amanecer en el horizonte, y el misterio del plan soberano de Dios empezaba a tomar forma, que aún no se había revelado en su divino propósito. La historia de su pueblo seguía escribiéndose, y cada paso hacia el sacrificio traería una luz que ningún hombre podría apagar. Los días transcurrieron, y la atmósfera en Jerusalén se tornó más densa con cada amanecer. Los apóstoles, aunque llenos del Espíritu Santo, sentían la sombra de la persecución inminente, cada vez más palpable. Pedro, que había sido su voz en medio de la tempestad, reunió a los demás en una habitación de oración. La veneración resonaba en cada rincón, como un eco del propósito divino que comenzó a revelarse. Hermanos, no temamos. La historia de nuestro Salvador va más allá de lo que podemos ver. Mientras hablaba, un murmullo se desató por las calles. Se oía el clamor de hombres y mujeres heridos en su alma, buscando respuestas en medio del caos y la confusión. Algunos decían: los seguidores de Jesús han traído confusión a nuestra ciudad. ¿Acaso no hay paz en nuestras vidas? Pero otros, los que habían sido tocados por la verdad del Evangelio, se unieron al clamor de esperanza que los apóstoles proclamaban. Las noticias de los milagros realizados entre el pueblo se propagaban como el fuego que arde, desafiando la oscuridad que querían imponer los líderes religiosos. Un día, mientras Pedro y Juan se dirigían al templo para orar, encontraron a un hombre cojo desde su nacimiento sentado a la puerta pidiendo limosna. Peter lo miró y con voz poderosa dijo: «Míranos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:4 RVR 60. En ese instante, el hombre saltó, sus pies y tobillos fortalecidos, gritando de alegría al Dios que lo había sanado. La multitud, atónita, comenzó a congregarse. Cómo un hombre que siempre había estado parado frente a la puerta del templo ahora podía andar. Es el poder de aquel que fue crucificado, resucitado y vive para siempre, proclamó Juan, mientras todos buscaban entender el misterio que se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, el eco del renacer de la vida pronto se vio quebrantado por el grito de los fariseos y saduceos, que furiosos interrumpieron el asombro de la multitud. «No hablen en ese nombre, detengan esta locura», gritaron. Desafiando el miedo que los rodeaba, los apóstoles fueron arrestados. Pedro, con valor renovado, se presentó ante el concilio. «¿Es justo ante Dios que os hable a vosotros de Cristo? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20 RVR 60. La confrontación era intensa. La sala resonaba con una mezcla de temor y asombro ante la osadía de quienes habían estado con Jesús. Los sacerdotes, temerosos de perder su poder, decidieron amenazar a los apóstoles, advirtiéndoles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, firmes en su fe, respondieron: «Juzgad si es justo ante Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios». Hechos 4:19 RVR 60. Finalmente, fueron liberados y regresaron a sus compañeros, quienes elevaron una voz unánime en oración, clamando por valentía, no solo para seguir predicando, sino también para enfrentar cualquier amenaza que pudiera venir. El lugar donde estaban se llenó de un temblor sagrado, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando la palabra de Dios con valor. Sin embargo, la tensión crecía. Uno tras otro, los creyentes empezaron a sufrir, y la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Pero en su sufrimiento, la luz de la esperanza brillaba más intensamente.
Resuena la verdad de que su dolor era parte del plan divino, un sacrificio que traería redención a muchos. El sacrificio no es en vano, susurraba el Espíritu en sus corazones. A través de esta tribulación yo estoy forjando un camino. Así, el sacrificio de Esteban reverberaba en sus corazones, mientras cada uno comenzaba a entender que su vida flexible en los propósitos de Dios podría escribir un nuevo capítulo en la historia de su amor. El giro del destino se acercaba, y la revelación del plan soberano de Dios empezaba a emerger en medio de la adversidad. ¿Cuál sería el verdadero costo de seguir a Cristo? Las vidas de los apóstoles se convertirían en un testimonio eterno de la gloria de su nombre, dejando una marca que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué más revelaría su divina sabiduría en los días por venir? La noche caía sobre Jerusalén, y una atmósfera de expectativa impregnaba el aire. Los apóstoles se reunieron nuevamente en la casa, un lugar seguro donde podían compartir sus preocupaciones y anhelos. Pedro, aún con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su corazón, miró a cada uno de los suyos, comprendiendo que el momento se acercaba. La obra que Dios ha comenzado en nosotros no se detendrá, afirmó con fervor. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mientras hablaban, un mensajero llegó con noticias alarmantes. Esteban ha sido apresado, anunció con voz entrecortada. La sala se sumió en un silencio pesado. Los rostros de los apóstoles reflejaban inquietud, pero también una fe inquebrantable. Era la primera vez que sentían la inminente amenaza de muerte entre ellos, y cada uno de ellos sabía que su vida podía ser el siguiente sacrificio por el nombre de Jesús. Esteban, lleno de gracia y poder, había sido un pilar entre los creyentes, y su pasión desbordante por el Evangelio atrajo la ira de los que rechazaban su mensaje. Recordaron cómo él había hablado con una sabiduría que colocó al consejo en un lugar de vergüenza. ¿Qué pasará ahora por su causa?, se preguntaban. ¿Qué destino les espera a aquellos que alzan la voz en nombre de Cristo? Con la determinación renovada, decidieron que no podían ceder ante el miedo. Cada uno entendía que su fe no solo era un refugio, sino una misión. Juan fue el primero en romper el silencio. Debemos hablar. Debemos seguir compartiendo esta verdad, cualquiera que sea el costo. Fue un eco de la declaración de Pedro en el concilio. Ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. La voz del anciano Santiago, lleno de sabiduría, se alzó por encima de sus voces entrelazadas. Estimados hermanos, no pierdan la esperanza. El sufrimiento de nuestro amigo Esteban tiene un propósito mayor. Jesús mismo dijo que si el mundo nos odia, recuerden que antes lo odió a él. Debemos perseverar con valentía. Así, con un sentido de unidad, comenzaron a orar fervientemente, pidiendo no solo por la protección de Esteban, sino también por su propia fortaleza para soportar lo que venga. La habitación vibraba con un temblor espiritual, y una presencia palpable se hizo evidente, recordándoles que no estaban solos. «Se acerca la hora de que se cumpla lo escrito», proclamó Pedro con una convicción profunda. «Desearía que pudiéramos escapar de la tormenta, pero si en esta senda de dolor florecemos en fe, muchos verán la gloria de Dios». Sus labios pronunciaban verdad, y sus corazones ardían, sellados con un pacto de valiente obediencia. El tiempo continuó pasando, trayendo consigo pruebas y dificultades. Al día siguiente, la noticia del martirio de Esteban sacudió a la comunidad. La angustia y el llanto se mezclaban con la devoción, y a medida que su memoria se extendía entre los creyentes, su sacrificio se convertía en un faro de luz en la oscuridad. Su muerte no es un final, sino un inicio, les recordaba Santiago, alentando a su pueblo a no temer. El Señor nos ha prometido que en la debilidad su fuerza se hace perfecta.
Sin embargo, la presión del templo se intensificaba y las palabras de Jesús resonaban más que nunca en sus corazones. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, RVR 60. Mientras tanto, el eco de un nuevo susurro celestial comenzó a florecer entre ellos. La certeza de que, a pesar de la adversidad, Dios transformaría sus pruebas en testimonio. Una sombra de valentía crecía en su interior, y con cada persecución su unidad se fortalecía. Las revelaciones del plan divino se desnudaban ante ellos. «¿Qué haremos a continuación?», preguntó Andrés, la incertidumbre pintada en su rostro. «¿Cómo procederemos en medio de tanto dolor?». Ante esta pregunta, un nuevo destello de luz surgió entre ellos. «El sufrimiento es solo el principio», se oyó en el aire. Era un recordatorio profundo de que aunque el camino puede estar lleno de tribulación, la gloria de Dios se manifestará a través de su pueblo, y el plan soberano de Él comenzaba a revelarse en formas que no podían imaginar. En ese momento, la vida de los apóstoles se convertiría en el escenario donde se cumpliría la promesa de Dios. Sus tragedias harían nacer una esperanza que cambiaría el mundo. ¿Cuál sería el siguiente paso en el camino hacia la gloria? La incertidumbre los envolvía, pero el resplandor del propósito divino ya estaba en marcha. La brisa de la madrugada acariciaba suavemente las calles polvorientas de Jerusalén, mientras los apóstoles se preparaban para enfrentar un nuevo día. La tristeza por la partida de Esteban aún pesaba en sus corazones, pero la promesa de que sus sufrimientos no eran en vano ardía como un fuego en sus almas. La unidad que había surgido en medio del dolor era palpable, casi tangible. Un nuevo espíritu de determinación llenaba el ambiente. Con una certeza renovada, Pedro afirmó: «Hermanos, el momento ha llegado de actuar. Esteban ha sembrado la semilla, y nosotros somos los labradores de su legado. No podemos quedarnos en el lamento». Su voz resonó en la sala mientras los demás apóstoles asintieron con fervor, sintiendo el peso del llamado divino que se posaba sobre sus hombros. El grupo decidió salir a las calles y proclamar con valentía la resurrección de Jesús, como Esteban lo había hecho. En un rincón del corazón de Jerusalén, frente al templo, comenzaron a hablar. Cada palabra era un eco de los valientes discursos de Esteban, y la gente se congregaba a su alrededor, intrigada y atenta. Los días se convirtieron en semanas, y el ministerio de los apóstoles floreció, inspirando a muchos a creer. Sin embargo, el resentimiento de los líderes religiosos también creció. Entre susurros y miradas furtivas se desplegaba un plan siniestro. Sin embargo, a pesar de las amenazas, los apóstoles perseveraban, impulsados por la certeza de que su sufrimiento era parte del diseño divino. Mientras la comunidad crecía, el anciano Santiago recordó las palabras del Maestro: «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10, RVR 60. La persecución no solo era un signo de oposición, sino una preparación para recibir la gloria venidera. Aquel mensaje se convirtió en un fuerte aliento entre sus corazones, resonando cada día con más vigor. Un día, mientras estaban juntos, un nuevo mensajero irrumpió en la reunión. «Hermanos, hay un clamor en la ciudad. Hay quienes han sido tocados por las enseñanzas de Esteban y de ustedes, pero los líderes del templo se preparan para atacarlos». La noticia provocó un silencio helado, como si el tiempo se detuviera por un instante. Sin embargo, en medio de la ansiedad, Pedro se levantó. «¿Acaso debemos temer? Si nuestros hermanos han caído, su sacrificio traerá fruto. Si caemos en la misión, lo haremos en fe. La verdad no puede ser sofocada», afirmó. Su voz aumentaba en fervor. Los apóstoles decidieron que no se retirarían. Sin embargo,
La noche siguiente trajo consigo el espanto. Sin previo aviso, soldados armados rodearon la casa. En un destello de luz, la oscuridad se rompió con la captura de Pedro y Juan. El silencio fue atormentador, el miedo palpable en el aire. A pesar de esto, el plan de Dios está en marcha, murmuró Felipe, mientras los demás clavan su mirada en la noche estrellada, buscar respuestas divinas en medio del caos. En el corazón de cada uno se vivía un dilema. ¿Serían sus vidas suficientes para sostener la fe que predicaban? Esa noche, mientras estaban en prisión, Pedro andaba inquieto, su mente reviviendo las palabras del Salvador. Se les entregará a miembros de la sinagoga, y cuando esto suceda, no teman. El Espíritu Santo les dará la palabra adecuada. Lucas 12, 11, 12, RVR 60. La esperanza chisporroteaba en su corazón, iluminando su oscuridad. La batalla espiritual era inminente, y los apóstoles comprendieron que el sufrimiento no era solo dolor, sino una profunda transformación a través de la voluntad del Señor. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en su travesía hacia la gloria? Así, mientras Pedro y Juan enfrentaban un futuro incierto, un nuevo testimonio de la valentía de los apóstoles estaba a punto de ser escrito. Un eco del propósito divino que se manifestaría aún en sus momentos más oscuros. El plan soberano de Dios estaba tejido en el tejido de cada experiencia, y en medio de todo, Él traería revelaciones sorprendentes que desatarían un movimiento mucho mayor. ¿Qué pruebas les esperaban? ¿Y cómo se forjaría en ellos un legado eterno? La madrugada siguiente se elevó con un tono sombrío y una atmósfera cargada de expectativa. En la celda oscura, Pedro y Juan se aferraban a las promesas que habían escuchado de labios del Maestro. No les dejaremos huérfanos, vendremos a ustedes. Juan 14:18, RVR 60, resonaba en sus corazones como un eco de esperanza. El día prometía un juicio sin piedad. Los líderes religiosos en su ceguera se preparaban para atar los destinos de los apóstoles a su tiranía. En el gran salón del Sanedrín, el murmullo de la multitud resonaba como un tambor de guerra. Cada sonido era un recordatorio de la inminente confrontación que se avecinaba. Movidos por el Santo Espíritu, Pedro, aunque encadenado, se mantuvo firme. Cuando el sumo sacerdote lo interpeló, su voz reverberó en la sala. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, RVR 60. Con cada palabra, un chispazo de valentía se encendía entre la congregación temerosa. La verdad que él proclamaba cortaba como espada de doble filo su miedo, iluminando el camino hacia lo desconocido. La gran voz de Gamaliel, un faro de sabiduría, resonó en medio de la confusión. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que vosotros halléis luchando contra Dios. Hechos 5:38, 39, RVR 60. Su advertencia caía pesada como el rocío sobre la tierra sedienta, y un silencio contemplativo se apoderó del consejo. Sin embargo, aunque el riesgo de muerte era inminente, los apóstoles entendieron que el sufrimiento era el camino de la gloria prometida. Estaban listos para ser vasos, dispuestos a derramar sus vidas en arras de un llamado divino mayor. La propia esencia de su misión clamaba a ser cumplida. Cuando finalmente fueron liberados de su encarcelamiento, las palabras de Pedro alcanzaron el corazón de la comunidad creyente. Alegraos de que seáis tenidos por dignos de sufrir afrenta. Hechos 5:41, RVR 60. Sus caras, antes marcadas por la pena, comenzaron a reflejar un valor sobrenatural. Aun en medio de la angustia, aquellos hombres sabían que sus días no eran en vano. Estaban plantando semillas en las vidas de otros. Al caer la noche, la comunidad se reunió para orar, buscando fortaleza en su Creador. En el silencio, cada súplica era una declaración de fe.
Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29, RVR 60. Una sacudida repentina invadió el lugar y fueron llenos del Espíritu Santo, recibiendo un renovado ímpetu para la obra del reino. Cada encuentro con la oposición se tornó en una oportunidad divina para manifestar la gloria de Dios. Entre susurros de muerte y tormento, Pedro y Juan recordaron el camino del Salvador, quien no se detuvo ante el sufrimiento, pues cada caída era un paso más hacia la redención. Y así, mientras la persecución se volvía más intensa, los apóstoles comprendieron que su sacrificio sería un testimonio perenne que resonaría en los siglos venideros. Las palabras de Pablo, más tarde en la historia, se arraigaban en ellos. Porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39, RVR 60. El eco de su valentía resonaba en el cielo, y desde el umbral de su dolor, la gloria de Dios comenzaba a ser revelada de formas que nunca imaginaron. En cada sufrimiento se gestaba algo hermoso y poderoso, un mensaje de esperanza y transformación. Pero, ¿cuál sería el destino final de su legado? ¿Cuáles serían las pruebas que aún los esperarían en su travesía hacia la gloria? La historia de la redención apenas comenzaba a desplegarse, y el santo plan de Dios aguardaba sus próximos pasos entre los seres llenos de fe, listos para un sacrificio divino que cambiaría el mundo para siempre. La noche había caído sobre Jerusalén, y su brillo reducido al resplandor de una luna distante. Pero en el corazón de la comunidad de creyentes una llama ardía intensamente. Un nuevo día se avecinaba, y con él promesas de un propósito más grandioso que el propio sufrimiento. Mientras los apóstoles compartían historias de valor y perseverancia, el murmullo de la ciudad se fundía con sus esperanzas, y la fe crecía como un jardín floreciente entre piedras de aflicción. Aquella mañana, el sumo sacerdote, en su afán por sofocar el movimiento que los apóstoles habían encendido, envió mensajeros para arrestar una vez más a los predicadores de la verdad. Pero el Señor, en su soberanía, tenía otros planes. Mientras los mensajeros se acercaban al lugar donde se reunían los discípulos, estos, llenos de la unción del Espíritu Santo, estaban en la plaza, hablando audazmente del nombre de Jesús, resucitado y glorificado. Los líderes intentan amordazarnos, pero no pueden detener la voz del Altísimo, exclamaba Pedro, mientras los milagros y señales seguían confirmando la verdad de su proclamación. Algunos de los oyentes, con corazones abiertos, recibieron la palabra con alegría, convencidos de una esperanza que trasciende la adversidad. Eran almas cautivas, y las cadenas de la duda comenzaban a romperse como el alba de un nuevo amanecer. De repente, los miembros del Sanedrín, al darse cuenta del lugar donde se encontraban los apóstoles, se sintieron desbordados por la ira. Alguien gritó: «¡Han vuelto a la ciudad! ¡Arrestadlos ahora!». Sin embargo, uno de los guardias, al asomarse en la plaza, se encontró con la multitud cautivada, viendo a Pedro y Juan predicando con un fervor que no podían contener. Acabó por informar a los líderes lo que avistaba. «Los hombres que ustedes habían encarcelado están en el templo y enseñan al pueblo», dijo con temor. El Sanedrín, ahora en un estado de frustración y furia, se reunió deprisa. Aunque temían las repercusiones de su propia posición, decidieron llevar a los apóstoles de vuelta ante ellos. Pero, en un gesto de autoridad divina, un ángel del Señor había intervenido previamente, y los apóstoles fueron guiados fuera de la prisión, libres y listos para proclamar la verdad.
Cuando los apóstoles fueron llevados nuevamente ante el consejo, el sumo sacerdote exigió: ¿no os ordenamos que no enseñaseis en ese nombre? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, solo pudo responder: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hechos 5:29-30, RUR 60. Su voz, fuerte y clara, atravesaba cada rincón de la sala, llevando consigo el peso de la verdad. Las miradas de los líderes se llenaron de furia y confusión. En medio de la acusación y la condena, la luz del cielo se manifestaba en la valentía de los apóstoles. Fue en aquel momento que Gamaliel, de nuevo, ponderó la gravedad de su consejo. Si esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. Hechos 5:38, RVR 60. Los apóstoles fueron azotados antes de ser liberados, soportando sufrimiento en nombre del que había cambiado sus vidas. Mientras caminaban hacia el lugar donde se reunían los demás, con sus espaldas marcadas por el dolor, Pedro y Juan compartieron las palabras que jamás se borrarían de la historia. Nos alegramos de ser considerados dignos de sufrir por su nombre. Hechos 5:41, RVR 60. La comunidad de creyentes, al verles regresar, se unió en un clamor de alabanza y adoración. Todo parecía conspirar en contra de ellos. Sin embargo, cada rechazo era solo una parte del plan soberano del Señor. Y en ese mismo instante, cuando la adoración ascendía como incienso ante el trono de Dios, el Espíritu Santo se movía entre ellos, revelando un nuevo misterio. Había un testimonio que dar y una disipación de las sombras que debían enfrentar. Así, mientras la historia continuaba desenvuelta en el divino relato de redención, se revelaba el destino que cada apóstol debía afrontar. Su sufrimiento era solo el preludio de una gloria que jamás podrían haber imaginado. ¿Qué camino tomaría cada uno de ellos? Un nuevo capítulo en la historia del reino apenas comenzaba, y el Eva de Dios ya se manifestaba a través de ellos y en las vidas que transformarían para siempre. ¿Qué les esperaba al abrumar el mundo con la luz del Evangelio? El amor de Dios estaba por desvelarse de maneras que aún no podían comprender. Los ecos de la gloria resonaban entre los apóstoles mientras regresaban al cenáculo, las marcas del sufrimiento aún frescas en sus cuerpos. Sin embargo, en sus corazones ardía un fuego que no podía ser apagado. El propósito del Señor se manifiesta a través de nuestras pruebas, murmuró Juan, su mirada fija en la luz que iluminaba la habitación. El tiempo de la revelación se acercaba, y cada golpe recibido era un paso más hacia la realización del divino plan de Dios. Cuando se reunieron, las numerosas voces comenzaron a elevarse en oración. Señor, dale valentía a tus siervos para que hablen tu palabra sin temor, clamaban todos unánimemente, recordando las palabras de su Salvador, quien les había prometido que estarían con ellos hasta el fin. Al unísono, el lugar comenzó a temblar, como una respuesta del cielo a su clamor ferviente. Eran llenos del Espíritu Santo una vez más, y comenzaban a hablar la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31, RVR 60. Las noticias del proceder de los apóstoles se extendieron rápidamente, y gente de todas partes comenzó a llegar, buscando el milagro de una esperanza transformadora. Pedro y los demás, movidos por un ímpetu divino, contactaron a aquellos que habían sido tocados por su testimonio. La multitud se congregaba, creando un espacio donde la luz del Evangelio iluminaba cada rincón oscuro de la vida perdida. Sin embargo,
Los líderes religiosos, ataviados con su orgullo y miedo, urdieron nuevos planes para sofocar el creciente fuego del movimiento de los seguidores de Cristo. Se sentían amenazados, el mensaje de salvación se extendía y la posibilidad de perder su poder sobre el pueblo los aterrorizaba. Este escándalo debe acabarse de inmediato, se conspiraron entre susurros oscuros. Mientras tanto, la comunidad de creyentes continuaba creciendo. La aceptación de nuevos miembros hacía brillar aún más el amor entre ellos, compartiendo en unidad bienes y corazones. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32, RBR 60. Esta generosa entrega ofendía a los templos establecidos que veían la unidad de los discípulos como una amenaza inminente a su orden. Desde el fondo de la noche, un nuevo dilema surgió. Ananías y Zafira, un matrimonio de la comunidad, decidieron retener parte de las ganancias de la venta de una propiedad, mientras pretendían donar el total. Al presentarse ante los apóstoles, Pedro, lleno de discernimiento, les confrontó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Hechos 5:3, RVR 60. El temor de Dios cayó sobre la comunidad al ser testigos de la revelación divina en acción. La muerte de Ananías y más tarde de Zafira sirvió como un poderoso recordatorio de la pureza necesaria en la obra del reino. Los apóstoles continuaban predicando con aún más fervor, y la verdad del Evangelio se extendía, mientras que la advertencia del juicio de Dios resonaba en los corazones de todos. Las persecuciones continuaron, pero también las manifestaciones de poder. Los enfermos eran traídos a la sombra de los apóstoles en espera de su sanidad, y muchos eran liberados de demonios. Hechos 5:15-16, RVR 60. Las evidencias del poder de Dios entre ellos se volvieron innegables, y los seguidores de Jesús crecían cada vez más en fe. Al mismo tiempo, las miradas hostiles del Sanedrín se volvían más intensas. No podemos permitir que continúen con sus enseñanzas, murmuraban. La conexión espiritual que experimentaban convertía cada encuentro en un desafío profundo, entre el ambicioso deseo de mantener el control y el inquebrantable amor del Señor que impulsaba a los apóstoles a seguir adelante. Mientras los apóstoles daban testimonio, Dios estaba desenredando la trama de su misión a través del sufrimiento y el sacrificio. Cada persecución, cada conflicto, era el marco que revelaba lo que vendría, una invitación a perder la vida por amor a Cristo, un camino que implicaría sacrificio, pero culminaría en gloria. Aquellos hombres estaban preparados para convertirse no solo en mártires, sino en heraldos de una nueva era de redención. Mientras Pedro y los demás continuaban en su labor, la verdad persistía sin ser apagada. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en este tiempo de prueba? Este era solo el principio de un profundo despliegue del propósito divino, y todos sus corazones esperaban la revelación que estaba por venir. ¿Qué más haría Dios para llevar a cabo su plan soberano a través del sufrimiento transformador de sus elegidos? La respuesta aguardaba la revelación divina en cada nuevo amanecer lleno de promesas.